No, eso es para escribir. Buenas tardes a todos. Los acabo de silenciar. Ya saben que si alguien quiere opinar o hablar, no hay problema. Activa su micrófono y habla. Bueno, siendo ya las 6:30, vamos a iniciar nuestra quinta clase. Empieza a pasar el tiempo. Hoy día vamos a continuar viendo aspectos literarios del Evangelio de San Juan. En la clase pasada nos concentramos en comparar el Evangelio de San Juan en muchos aspectos con los sinópticos. Sin duda que ese era un ejercicio necesario de hacer porque es un evangelio más, po. Es un texto que se relaciona con sus primos, por así decirlo, los evangelios sinópticos. Hoy día vamos a analizar algunos aspectos literarios propios del evangelio, pero en sí mismo, sin necesidad de hacer comparaciones con los otros evangelios, sino más bien en el texto mismo de Juan. Voy a compartir, como ya han podido ver, ya se me hizo costumbre utilizar un PowerPoint. Bueno, lo primero que vamos a ver hoy día es el contexto lingüístico del Evangelio. Este contexto lingüístico es propio no solo del Evangelio de Juan, es propio prácticamente de todo el Nuevo Testamento. Y es interesante analizarlo porque nos va a dar información útil también acerca de la lengua en que está hecho este Evangelio y de relaciones que tiene con otras lenguas, que también pasan a ser importantes. Básicamente, este Evangelio se desarrolla en un contexto lingüístico de 4 idiomas principales. Son bastantes. Voy a partir por la que era la lengua oficial de la época, que era el latín, dado que estamos en un contexto de dominación romana, ¿no es cierto? Y la lengua oficial... ¿Se puede ser fuerte esto? Pero déjeme pensar. Ay, dile a Rosario que venga para acá. ¿Está por aquí cerca? Tengan cuidado con los audios, por favor. No puedo, porque si no tengo yo que silenciarla y ahí tengo que salirme, me distraen. Ayúdenme. Bueno, estábamos entonces con el querido latín como el primer idioma contextual en el cual se desenvuelve este evangelio. Este era un idioma poco usado, ¿ya? Lo usaban de manera casi exclusiva los funcionarios romanos, evidentemente que hay un contingente de funcionarios romanos, pareciera que no son muchos, pero existen, pues, partiendo por el procurador romano Poncio Pilato. Y el uso era más bien entre ellos, fuera del ambiente romano propiamente tal. Había algunas personas que lo conocían, pero no demasiado. Y existe consenso de que es poco probable que Jesús hubiera estudiado latín o que lo usase, ya sea en conversaciones o en la predicación. Pero es un dato de la causa que el latín está presente en lugares donde los romanos son los dominadores. Ya vamos a ver un poquito más adelante que hay un evento en el Evangelio en que se dice expresamente que algo está en latín. Un segundo idioma importante, muy importante, es el arameo. El arameo es un idioma babilónico, de origen babilónico, que se difundió en los siglos anteriores
a Jesús bastante por todo el Oriente Medio. Era una especie, podríamos decir, de inglés actual, es decir, una lengua que siendo propia de un lugar, ¿no es cierto?, se convierte en cierta manera en una lengua usada por muchos pueblos. Ciertamente en Palestina y en forma especial en los poblados de Galilea, pensemos que Jesús es un Galileo de Nazaret, los judíos hablaban arameo, ¿ya? Es el idioma materno con el que todo judío crecía, es decir, lo que se hablaba en la casa, lo que la madre le enseñaba a sus hijos era arameo. Es una lengua de origen semita también y está emparentada con el hebreo. Esto explica que es muy factible suponer que, que buena parte de la población hablara los dos idiomas, hablaran tanto arameo, pero entendieran y se manejaran en hebreo. También sabemos que no había dialectos de arameo, no todos hablaban el mismo arameo. Se puede distinguir un arameo de Jerusalén Sí, de ya y venía. uno... Hay un micrófono abierto, por favor. Les reitero eso, el cuidado con los micrófonos. Había un arameo de Jerusalén y un arameo de Galilea, que es con seguridad el que hablaban Jesús y sus discípulos. Jesús lo aprende sin lugar a dudas en Nazaret, ¿ya? Por lo tanto, hablaba este arameo de acento galileo. Tenemos una pista sobre este arameo de Galileo en el Evangelio de Mateo. Ahí tengo puesto el texto, 26:73, que corresponde cuando detienen a Jesús, cuando lo prenden y lo llevan al primer juicio, a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, junto al discípulo que no es nombrado, ¿ya? Al discípulo que no sé, el Evangelio no da el nombre, logran entrar a la casa y ahí viene la escena que culminará en las negaciones de Pedro. Y la última persona que va acorralando a Pedro, porque a Pedro le van diciendo varias veces, oye, pero si tú andabas con él, oye, pero si tú eres uno de ellos. Bueno, al final le dicen, pero si tú eres Galileo como él y tu habla te delata, tu acento te delata. ¿Por qué lo delata? Porque obviamente estaba hablando este arameo galileo. Bueno, este es un idioma importante. Ya vamos a ver que la Sagrada Escritura no está escrita en arameo, y especialmente el Nuevo Testamento, que uno podría decir, bueno, si era el idioma que se hablaba en tiempos de Jesús, ¿por qué no se utilizó este idioma? Eh, pero aun cuando no se utilizó, sí quedaron pistas arameas en los evangelios. Después me voy a referir un poquito a eso. Hay palabras arameas que quedaron en algunos evangelios. La más famosa es la de haber escuchado la palabra Abba. Abba significa padre, pero en términos muy coloquiales, muy cariñosos, una especie de papito, de un término muy entrañable para referirse al papá. Y Jesús lo utilizó y los evangelistas, esto está en los sinópticos, optaron por dejar en el original la palabra aramea, dice Abba. Y en las traducciones posteriores, las que tenemos nosotros, también se ha mantenido. Se dice, no está en castellano la palabra, sino que se mantiene este Abba. Bueno, después vamos a ver que no solo vamos a encontrar esa pista del arameo en algunas palabras, sino también de una manera más fuerte, más importante aún. Bueno, después tenemos el hebreo. El hebreo era la lengua de los eruditos,
es decir, de los maestros de la ley, posiblemente de la mayoría de los fariseos, especialmente los más instruidos, los rabinos, ¿ya? Lengua de eruditos, y de las escrituras. Esto es importante. Cuando decimos escrituras en este periodo, ciertamente nos estamos refiriendo solo al Antiguo Testamento. No, el Nuevo Testamento no, obviamente no está escrito todavía. Entonces, en la época de Jesús, este es el idioma en que están escritos, como digo, el Antiguo Testamento. Vamos a ver que, esto ya lo mencionamos ya, que el Antiguo Testamento está escrito en griego, perdón, en hebreo hasta la época de Esdras, que esto es después del retorno de Babilonia. Ahí como que se cierra el Antiguo Testamento en hebreo. A partir de ahí vienen libros en griego, porque están escritos en la diáspora, es decir, en el exilio que se produce después de la dominación griega principalmente, vuelven a salir los judíos de su patria y van a parar especialmente al mundo griego, a la ciudad de Alejandría. Ahí suponemos que se escribieron varios libros y ya se escribieron en griego, pero posteriormente el canon judío los eliminó, ¿ya? El canon judío decidió que solo se iban a mantener los libros escritos en hebreo hasta la época de Esdras y así hasta el día de hoy. Por eso ellos reconocen 39 libros contra los 46 que reconocemos los católicos, que incluimos 7 libros escritos en griego. Esto ya lo vimos, pero aprovecho de repasarlo, ¿ya? Bueno, este era un idioma que se usaba sobre todo en los contextos religiosos, ¿ya? En la sinagoga, cuando se leían las escrituras, se leían en hebreo. Aquí tenemos un texto en el Evangelio de Lucas que nos ayuda. Lucas 4:16 narra cuando Jesús vuelve a su lugar de origen, vuelve a Nazaret, y dice, él era un judío devoto y todos los sábados iba a la sinagoga, ¿ya? Y ahí narra que le piden leer un texto y le pasan el rollo, así estaban escritos la Sagrada Escritura, el rollo del profeta Isaías. Y Jesús lee Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Dios ha descendido sobre mí y me ha enviado, ¿no es cierto?, para liberar a los presos, para qué sé yo. Es un texto muy, muy hermoso sobre la misión que Jesús tomará para sí mismo. Y él termina leyendo este texto diciendo, hoy día este texto de la Escritura se cumple en mí. Esto molesta mucho a sus conciudadanos y hay un intento incluso de matarlo. Jesús se escabulle y bueno. Ese texto que lee Jesús casi con toda seguridad estaba escrito en hebreo y casi con toda seguridad Jesús lo lee en hebreo. Por lo tanto, es bastante razonable pensar que Jesús sí conoció el hebreo, ¿ya? Otra cosa que se hacía en hebreo era la recitación de las oraciones y bendiciones, especialmente de una que se conoce como el Shema. Eso se mantiene hasta hoy en el mundo judío, ¿ya? Esto alude a un texto del Deuteronomio 6:4. Escucha Israel. Shema significa escucha. Shema Israel, escucha Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces esas oraciones se hacían diariamente, todos los días, y también no cabe duda que Jesús como buen judío, como un judío piadoso, debe haber recitado este Shema a partir de los libros del Antiguo Testamento. Entonces es bastante factible pensar, ¿no es cierto?, que Jesús utilizó este idioma. También
es bastante lógico que lo haya usado en algunas discusiones teológicas. Cuando Jesús empieza a confrontarse con maestros de la ley, con fariseos, con rabinos, es probable que el texto el idioma de esa conversación también haya sido el hebreo. La verdad es que no tenemos la certeza porque obviamente el Evangelio después está transcrito en el griego, lo vamos a ver al tiro, pero es bastante razonable pensar que Jesús usó entonces tanto el arameo como el hebreo. Bueno, y llegamos al cuarto idioma importante en este contexto lingüístico de la época de Jesús, que es el griego, que es la lengua en la que no solo está escrito el Evangelio de Juan, sino que está escrito todos los 4 evangelios y todo el Nuevo Testamento. Es decir, los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Y además tenemos los 7 libros del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos, es decir, los que se escribieron después de la época de Esdras en la diáspora judía. Así que es un idioma fundamental para el estudio y para la comprensión de la Sagrada Escritura. De hecho, cuando las personas que estudian teología, obligatoriamente tienen que estudiar estos 3 idiomas, hebreo, griego y latín. El latín sobre todo por el uso que después tuvo en la iglesia, no en la Sagrada Escritura, pero también se estudia. Así que, bueno, este es una lengua muy importante. Ahora, ¿qué podemos suponer también? Podemos suponer que las primeras tradiciones orales, si se recuerdan de las clases anteriores, al principio hubo recuerdos plasmados en tradiciones orales, que pasaban de una persona a otra. Esas tradiciones orales es muy probable que hayan estado en arameo, porque era la lengua hablada, ¿ya? Eh, Hay mucha evidencia de que eso fue así, que los escritores del Evangelio, si bien escriben en griego, su lengua materna era el arameo, y el griego fue una lengua aprendida. Esto, la verdad es que si nosotros leemos el Evangelio no nos vamos a dar cuenta de eso, pero un filólogo, un especialista en lengua, claramente lo aprecia. Es distinto leer un texto de alguien que tiene el griego como lengua materna, que nació en griego, de alguien que lo aprendió. Por muy bien que lo haya aprendido, hay diferencia. Y también, si se ve el texto original, bueno, se encuentran lo que se denominan arameísmos, ¿ya? No solo palabras como el abá, sino también expresiones que al traducirlas al griego quedan un poquito chuecas, por así decirlo, pero que entendidas haciendo la operación inversa del griego al arameo cobran mucho sentido. Entonces, bueno, esto se ha estudiado mucho a partir del siglo XVIII, es parte de los métodos José María, históricos. Sí, dígame. Dígame nomás. ¿puedo hacerle una pregunta solamente Sí, sobre la hágala lengua? nomás. El arameo me da la impresión de que no es una lengua, a lo mejor puedo estar equivocada, pero no es una lengua tan rica como puede ser el griego, ¿no? No sabría decirle la riqueza del arameo, pero sí le puedo dar 2 datos. Uno es que se difundió mucho, entonces era una lengua, por así decirlo, útil, ¿ya? Si hubiera sido una lengua muy limitada, muy pobre, no se habría difundido, no habría tenido el éxito que tuvo, ¿ya? Fue una lengua, como digo, usada en todo el Medio Oriente, ¿ya? Entonces,
uno puede suponer que era una lengua, digamos, una lengua completa. Ahora, en comparación con el griego, con el latín, con el mismo hebreo, la verdad es que desconozco, no sabría decirle si era, si era superior o no. Ahora, Le que los... preguntaba, perdón, justamente por ¿Sí? eso, porque yo me imagino que hay palabras, que también pasa en el castellano con otros idiomas, que no tienen una exacta traducción o significancia. Claro, claro. Mire, uno de los grandes problemas de la Sagrada Escritura tiene que ver con esto, con el tema de los idiomas. Las traducciones. Ya hay un dicho que dice que el traductor ya es un traidor, porque es casi imposible que refleje exactamente lo que quiso decir el autor original en su lengua original. Entonces, este es un tema muy complejo, al que en los últimos 2 o 3 siglos se ha dedicado muchísimo estudio lingüístico de las expresiones. ¿Ah? Una palabra, una conjunción, una preposición puede cambiar el sentido completo de una frase. Entonces es un tema bien complejo, bien... Ahora, que los escritores del Nuevo Testamento escogieran el griego también es muy razonable, porque culturalmente los últimos 3 siglos antes de Cristo y ya la época contemporánea de Cristo, la cultura griega es la cultura dominante en el mundo conocido. O sea, es de toda lógica que puestos a elegir un idioma hayan elegido el griego. El griego también se hablaba en Palestina. No lo hablaba todo el mundo, pero ciertamente era una lengua difundida. Así que, pero usted tiene razón en la pregunta, es un tema bien complejo. Ahora, otro dato que le puedo dar sobre el arameo es que hasta el día de hoy existe. Pareciera una lengua extinguida. Ciertamente, hoy día en las zonas que se habló arameo, en la mayoría de ellas no se habla. El arameo fue reemplazado varios siglos después por el árabe. Cuando se inicia la conquista del Islam de estos territorios, lo que hoy día es Irán, Irak, Siria, la misma Palestina, el idioma que pasa a ser dominante en esos territorios es el árabe. Pero aún en el día de hoy hay un arameo moderno que lo hablan, entiendo, casi 1 millón de personas. Así que no es una lengua extinguida. Y a nivel de estudios bíblicos hay mucha gente que aprende arameo, porque eh, también la comprensión ya fina de algunos textos requiere también la posibilidad de reconstruirlos en arameo. Bueno, esto es importante porque el hecho que el arameo esté presente, recuerden que algo que también vimos en algunas clases anteriores es que las objeciones a la canonicidad del Evangelio de Juan eran por gente que decía, mira, no se escribió en Palestina, no tiene realmente un origen judío, sino más bien se escribió con posterioridad, se hablaba de más bien a fines del siglo II, y por escritores griegos gnósticos, ¿ya? Entonces, al estudiar el Evangelio de Juan desde el punto de vista lingüístico y ver sus claros nexos con el arameo, bueno, refuerzan la idea que hoy día está bastante asentada de que el Evangelio sí fue escrito en un origen claramente palestino y en un origen claramente judío, que es el propio del siglo I, ¿ya? Aunque estemos en presencia de un Evangelio que se escribió
más bien al final del siglo I, pero es muy importante estas huellas arameas para afirmar, ¿no es cierto?, que el Evangelio tiene un entorno cultural y un influjo semítico propio de la Palestina del tiempo de Jesús. ¿Mm? El griego que se usó, esto también lo he dicho, pero lo reitero, no era un griego docto, no era un griego, el griego que usarían posiblemente las personas más preparadas de la sociedad. Era un griego que se denomina koiné, que era el que típicamente se hablaba en Jerusalén. Este otro dato significativo. Bastante gente en Jerusalén hablaba koiné. Esto no era propio de una élite muy reducida. Y eso explica que los escritores del Nuevo Testamento, quienes hayan sido, hablaran koiné, po, aunque fuera como lengua aprendida, pero tuvieran el manejo suficiente para escribir en esta lengua que no era la materna de ellos. Cuando se comparan los diversos escritores del Nuevo Testamento, también se ven distintos niveles de koiné, ¿ya? Hay algunos que más bien manejan este griego de manera más básica, lo manejan, pero más básica. Por ejemplo, Marcos tiene un griego relativamente modesto. Mateo y Lucas tienen un mejor griego, ¿ya? Pero también en un plano comparativo no tan distante, es decir, todos fueron capaces de escribir en koiné. Bueno, avancemos a un segundo aspecto en relación lingüística. Esto también ya lo hemos visto, pero lo quise volver a enfatizar. El vocabulario, es decir, la cantidad de palabras que usa el Evangelio, en el caso de Juan, es relativamente escaso, ¿ya? En los estudios filológicos se cuentan las palabras. Es posible decir, mire, el Evangelio usa, no recuerdo los números exactos, pero usa un determinado número de palabras distintas. En comparación con los sinópticos, Juan usa menos. Esto puede parecer raro porque estamos en presencia de un evangelio más complejo, pero su complejidad no viene por este lado, no viene por la cantidad de palabras, viene más bien por el desarrollo conceptual que va a ser de esas palabras. Pero emplea menos términos que cada uno de los sinópticos. Es decir, los tres sinópticos usan una cantidad de palabras mayor. Hay términos que coinciden con los sinópticos, pero que encuentran en Juan un sentido más peculiar, más específico y sobre todo un uso más frecuente. Esto lo vimos, lo hemos estado viendo, pero hay palabras, conocer, verdad, verdadero, veraz, vida. La palabra judíos, referirse a los judíos como judíos. El cosmos para referirse al mundo. Testimoniar, testimonio. Enviar, guardar, luz. Yo soy la luz del mundo. Proverbio, manifestar. ¿Ya? Todas esas son palabras que vamos a encontrar muy a menudo en el Evangelio de Juan. Poco en los sinópticos, poco. Incluso algunas nunca. Hay palabras que uno puede encontrar o solo en los sinópticos o solo en Juan. Pero lo más frecuente es que se encuentren en ambos, pero que ya sea en Juan o ya sea en los sinópticos, se usen bastante más. También hay expresiones dentro de Juan que se usan. En verdad os digo, ¿ya? Creer en.
testimoniar sobre, poner la vida. Aquí ya, más que una palabra, hay una expresión. Estas son, como digo, típicas del Evangelio juánico. Esto, después cuando leamos algunos textos, les va a ir quedando muy en evidencia. Incluso si uno recuerda textos más conocidos del Evangelio de Juan, va a empezar a encontrar estas palabras. Por ejemplo, si uno lee el Evangelio sobre la vid verdadera, ahí va a encontrar estas palabras. Eh, Palabras, por así decirlo, juánicas. Bueno, y también se da el fenómeno inverso, palabras muy usadas en la tradición sinóptica, en los 3 evangelios sinópticos y en Hechos, están o ausentes o se usan muy poco en el Evangelio de Juan. Palabras como fuerza, como evangelio. Referirse al texto que se está escribiendo como un evangelio, una buena nueva. Bueno, Juan no lo utiliza. Evangelizar, llamar, purificar, predicar, conversión, convertirse, parábola. Imagínense todo lo que se usa, el concepto y la palabra de parábola en los sinópticos. Y les dijo la siguiente parábola. Y a propósito de esto, les dijo esta parábola. Señor, explícanos esta palabra. Esta parábola, perdón. ¿Se fijan? O sea, son palabras muy usadas en la tradición sinóptica y que en Juan no están. Otro dato es en relación al vocabulario, es que hay bastantes nombres propios topográficos de clara raíz semítica, ya sean arameos o hebreos, que no se traducen. En la clase pasada yo les mencioné varios, ¿se acuerdan? Bueno, Gólgota, Gabatá, Betesda, en fin, son nombres que están puestos en el Evangelio de Juan sin traducirlos, sin buscar una traducción. Esto también refuerza la idea de que el autor viene de un ambiente cultural palestinense, aunque también viviera en un ambiente helenístico, porque si no habrían sido capaces de escribir un evangelio en griego, ¿ya? Pero que hay un origen palestinense, que hay un origen judío, que hay un origen hebreo, que hay un origen arameo en cuanto al lenguaje, parece también de bastante evidencia. Voy a entrar ahora en un tema un poquito más técnico, pero es bueno que lo conozcamos. Esto tiene que ver, ayuda mucho después al leer el Evangelio, al uso de ciertos recursos narrativos. Esto es propio de cualquier libro, ¿no es cierto? Que el autor puede usar recursos narrativos. Por ejemplo, el narrador en algunos libros de cualquier cosa puede hacerlo en primera persona, puede ser algo prácticamente autobiográfico, o en tercera persona, o dejar que un protagonista narre, o que haya un narrador. En fin, hay ciertos recursos que utiliza el Evangelio de Juan, recursos narrativos, que es bueno conocer, porque después nos van a ayudar, sobre todo a entender algunos textos en que si uno no conoce estos recursos, uno se puede perder un poco, o puede encontrar, les va a pasar esto, uno de repente encuentra que el Evangelio está repitiendo. Si uno, por ejemplo, se lee el capítulo 6 completo, el pan de vida, uno de repente dice, pero si esto ya lo dijo ya.
y lo vuelve a decir. Y avanza otro poco y vuelve a usar una expresión parecida. Oye, pero si ya dijo esto o dijo algo muy parecido. Entonces, uno dice, está repitiendo, no se dio cuenta, está un poquito... No, pues son recursos narrativos. Entonces, estos recursos narrativos se hacen muy presentes sobre todo en los discursos del Evangelio. El que ya acabo de decir, el capítulo 16, un capítulo muy, muy importante del Evangelio, un discurso profundo de Jesús. Eh, el tema de las relaciones con el Espíritu Santo también. De repente uno dice, pero esto parece que ya se usó o lo vuelve a usar. Bueno, vamos a estudiar varios de estos recursos ahora, ya los más usados, porque como digo, es importante que los conozcamos, los aprendamos a reconocer. El primero de ellos se denomina el paralelismo. Este es un recurso literario que no solo se usa en los evangelios, se usa en muchos otros, en prácticamente toda la literatura. Y el Evangelio de Juan usa tres tipos de paralelismo. ¿Qué hace el paralelismo? Paralelo en geometría es la relación entre dos líneas rectas, ¿no es cierto? Que nunca se cruzan hasta el infinito. Esa es la definición matemática de paralelismo. Y lo encontramos, eso tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Por ejemplo, para medir los lugares de la Tierra se usan los paralelos y los meridianos. Nosotros estamos en tal paralelo, en tal meridiano, y ahí está la ciudad de Santiago. Entonces, en la literatura la idea es la misma. Son textos ubicados en distintas partes del Evangelio que tienen una relación. Bueno, hay tres tipos de paralelismo en el Evangelio. El primero es el sinonímico. Esto también la palabra sinonímico viene de sinónimos, ¿ya? O sea, textos similares. Sinónimo identifica dos palabras que significan lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo un ejemplo que dicen que un ejemplo vale más que... No, como el dicho, que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, aquí un ejemplo vale más que muchas explicaciones. Aquí tenemos precisamente el discurso eucarístico en la parte final, capítulo 6, versículos 54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El texto podría terminar ahí, pero el Evangelio vuelve y nuevamente dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Fíjense que uno podría decir, bueno, pero ¿para qué repite? Pues sí, ya lo dijo ya. Entonces, ¿por qué repite? Porque es muy importante. Esta frase no es una frase cualquiera. Esta es una frase que busca, piensen que en el discurso eucarístico hay un momento que a Jesús, cuando Jesús habla de esto, lo empiezan a abandonar, porque lo creen loco. Este loco quiere que seamos caníbales, quiere que nos comamos su carne, que bebamos su sangre. Este tipo enloqueció. Y hay un momento de abandono. Muchas personas que lo están siguiendo dicen, este perdió la cabeza. Entonces el texto lo repite para que seamos conscientes de la importancia que tiene. El que come mi carne y bebe mi sangre. Pero además, cada texto tiene su propósito. En el versículo 54
¿qué pasa con el que come la carne y bebe la sangre de Jesús? Tiene vida eterna. Y Él, Jesús, nos resucitará en el último día. O sea, hay una relación entre comer la carne y beber la sangre de Jesús, entre el misterio eucarístico, es para la vida eterna. Y gracias a este misterio vamos a ser resucitados en el último día. No es para saciar nuestra hambre. No es que, mire, cuando tengan sed, tómense un traguito de sangre, o cuando tengan hambre, cómanse un pedacito de carne. Hay una profundidad totalmente distinta, ¿no es cierto?, a eso en el texto. Bueno, después aclara, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Pero cuando retoma en el versículo 56 la misma frase, ahora le da otro sentido, que es el sentido de la primera frase es escatológico, ¿no es cierto? Nos está diciendo lo que va a suceder si adherimos al misterio eucarístico, qué va a suceder escatológicamente. ¿Ya? Vamos a tener vida eterna y en el último día seremos resucitados. Acá cambia el sentido y el sentido pasa a ser actual. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos una frase importante usada 2 veces, pero con una riqueza enorme. En uno para dar cuenta de una situación escatológica y en el otro uso para dar cuenta de una situación de vida actual. Y en ambos reafirmar que el misterio eucarístico de Jesús es tremendamente importante. ¿Ya? Bueno, este es el paralelismo sinonímico. Después tenemos otro paralelismo que es el antitético, ahí está el acento, que como la palabra lo dice ahora, aquí ya no, en vez de un sinónimo, tenemos que buscar una antítesis, una contraposición. Esto también lo usa mucho el Evangelio, que es afirmar algo e inmediatamente después decirlo con la contraposición. Aquí hay un ejemplo muy ilustrativo, Juan 3:18. Este es un texto bien importante, el capítulo, en estos versículos se indica claramente la relevancia que tiene creer en Jesús y la salvación. Cuando uno, cuando uno quiere saber, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para salvarme? Es muy útil leer un texto de los sinópticos, Mateo 25, del versículo 31 en adelante, que es este texto bien conocido del juicio universal. Lo que le hiciste a alguno de mis hermanos, de tus hermanos me lo hiciste a mí. Pero Señor, ¿cuándo te di de comer? ¿Cuándo te di de beber? ¿Cuándo te fui a ver? Bueno, cuando hiciste eso con uno de tus hermanos, lo hiciste conmigo. ¿Se acuerdan? Es un texto muy conocido. En Mateo está la dimensión del prójimo, pero aquí me estoy anticipando, pero acá en Juan 3:18 está el tema de creer en Jesús, de creer en Jesús, no solo de hacer el bien con nuestro prójimo como si fuera Él, sino también de creer en Jesús. Entonces, fíjense lo que nos dice aquí. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado. Y después nos dice lo mismo, pero con la antítesis. El que no cree ya está condenado. O sea, si nosotros creemos en Jesús, no estaremos sujetos a condenación. Pero el que no cree, ya está condenado. No espere más.
Si usted no cree en Jesús, ya está, ya tiene su juicio. No espere morirse, no espere nada, ¿ya? Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Qué se busca aquí también? Reafirmar. Mire, si no lo entendió de esta manera, se lo voy a decir de esta otra, pero entiéndalo bien. Esto no es un detallito, ¿ah? No es que, mire, da lo mismo si usted cree o no cree, ya, porque al final Dios quiere que todos se salven, tranquilo, ¿no? El texto dice, ojo, ¿ya? En la fe en Jesús, en creer en Jesús, nos jugamos muchísimo, igual como nos lo jugamos en el amor a los hermanos, en cómo nos comportamos en la vida con nuestros hermanos, nos jugamos mucho ahí. Bueno, aquí también nos jugamos mucho. Y la repetición con la antítesis, lo que también quiere decir es eso. El que cree en él no es condenado, o está salvado, lo podría haber dicho así también. El que no cree ya está condenado. ¿Se fijan la antítesis? Muy clara. Y hay un tercer paralelismo, y es el sintético. Este cuesta un poquito más, los otros son más claritos, pero este también lo usa mucho, que es cuando él parte de una expresión y después a partir de esa expresión construye otra. Esto es como va armando el texto a partir de una parte y después usa esa parte para seguir para adelante. Aquí también está sacado del discurso eucarístico. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré. ¿Se fijan? La primera idea es que todo viene a Jesús. Todo lo que me da el Padre viene a mí. Y el que venga a mí, yo no lo rechazaré. ¿Se fijan? Están unidos los dos conceptos. Venir a Jesús, porque el que viene a Jesús no será rechazado. ¿Ya? Se reafirma la idea. Bueno, esto, como les digo, lo vamos a encontrar muy, muy a menudo. Vamos a otro recurso narrativo. Este se denomina la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Es relacionar algún pasaje, ya sean algunas ideas o palabras, con otro, ¿ya? O sea, uno que está antes en el Evangelio y otro que está después. Y aquí también tengo un par de ejemplos que van a ilustrar bien. Fíjense que el primer texto, Juan 1:1, es el inicio del Evangelio, capítulo 1, versículo 1. Estamos en el prólogo. El prólogo lo vamos a estudiar con algún detenimiento, pero fíjense que cómo parte el Evangelio. Al principio existía la palabra. Palabra aquí está traduciendo el término griego logos, que es el término, la categoría filosófica, por así decirlo, que utilizará Juan para referirse a la persona de Jesús, al verbo. También es otra traducción que se utiliza. Al principio existía el verbo, pero la más usual es esta, la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Luego, esto son dos afirmaciones, ¿no es cierto? Y una conclusión. Al principio existía la palabra. ¿Cuándo es el principio? Bueno, el principio eterno. Esto no está refiriéndose a una fecha, está refiriéndose a la eternidad. ¿Ya? Al principio, en la eternidad, existía ya el verbo. Y el verbo estaba junto a Dios. Luego, la palabra era Dios. El verbo era Dios. Esta es una afirmación
una afirmación muy relevante de la divinidad de Jesucristo, que es uno de los propósitos que Juan quiere dejar en claro, la divinidad de Jesucristo. Después se referirá a su humanidad, pero en el inicio del Evangelio lo primero que quiere dejar en claro es que el Verbo era Dios, que existe desde toda eternidad, que estaba junto a Dios, en Dios, y que ese Verbo es Dios. Bueno, y podemos avanzar casi hasta el final del Evangelio, ¿ya? Capítulo 20, estamos en el penúltimo capítulo, bien al final, las apariciones después de la resurrección. Este es el muy famoso texto en que Tomás pide pruebas, ¿no es cierto?, para creer en la resurrección, ¿ya? No lo creeré si no meto mi mano en sus llagas, en su costado. Jesús vuelve a la semana siguiente, ven para acá Tomás, y Tomás recibe la prueba y responde con esta expresión, también muy extraordinariamente conocida: Señor mío y Dios mío, que es una expresión también de la divinidad de Jesús, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Tomás? Tomás está diciendo, mira, el Señor que estuvo con nosotros, ¿m? El que caminó con nosotros, el que nos enseñó, el que nos llamó primero, ¿ya? El que vimos morir en la cruz, ese es mi Dios, po, es Dios, es Dios mismo, ¿ya? Entonces, se fijan, dos textos colocados, uno en el inicio del Evangelio, otro prácticamente al final, refuerzan la idea clarísima de la divinidad del Verbo, de la divinidad de Jesucristo. Aquí tenemos otra inclusión más anecdótica. La primera es una inclusión teológicamente muy potente. Acá tenemos una más bien anecdótica que relaciona el lugar donde Juan bautizaba. En Juan 1:28, también esto está al principio, todo esto sucedió en Betania, que está al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. O sea, alude al lugar donde Juan efectivamente bautizaba. Sabemos por los relatos evangélicos que en el inicio era Juan Bautista, de ahí su apelativo, el que bautizaba. Es más, es el que bautizó al mismo Jesús. 10 capítulos después, en Juan 10:40, Jesús vuelve a ir al otro lado del Jordán, vuelve a cruzar el río, ¿no es cierto? ¿A dónde? Al lugar donde Juan había bautizado y se quedó allí. Es decir, va al mismo lugar. Entonces aquí la inclusión está usada para decir dos veces lo mismo, ¿ya? Mira, esto primero sucedió en Betania, Juan 1:28, ahí estamos en el bautizo de Jesús, narrado al modo de Juan, ¿ya? Donde Juan bautizaba. Y después Jesús vuelve a ir a ese lugar y lo identifica de la misma manera, al lugar donde Juan había bautizado. ¿Se fijan? Está incluyendo esa idea o esas palabras. Otro recurso utilizado por el Evangelio, el doble sentido. Este es un recurso bien interesante porque también lo usa bastante. Son palabras, pero más bien expresiones, incluso podemos hablar de relatos completos, como los que les voy a explicar en un momento, que dan lugar a interpretaciones erróneas, ¿ya?
Es como que se buscara el error para después provocar con una explicación, ¿ya?, el verdadero sentido que tuvo el texto, las palabras que se dijeron. Entonces, en el fondo es presentar un equívoco, ¿ya?, de una determinada concepción teológica, para que después, con la aclaración de Jesús, quede claro cuál era el verdadero sentido. Esto también lo encontramos en los sinópticos, que es cuando los oyentes de Jesús no comprenden el sentido de una parábola y piden aclaración. Por ejemplo, la parábola del sembrador está explicada en el texto. Primero Jesús la dice y después al rato, cuando vuelven a la casa, le dicen a Jesús: oye, ¿por qué no nos explicáis esta parábola? Y Jesús la explica la parábola del sembrador. También sucede con la parábola del trigo, de la cizaña y el trigo, que es bastante parecida también a la del sembrador. También la explica. Y hay parábolas en que queda dando vuelta que la parábola no se entendió del todo. Fíjense que, voy a hacer un paréntesis acá. Las parábolas, esto lo veíamos en los sinópticos, son unos textos bien especiales, aparentemente sencillos, pero que cuando se estudian en profundidad no son tan sencillos. Las parábolas, hay parábolas verdaderamente complejas. De repente es fácil quedarse en una explicación más bien sencilla de la parábola, que a veces también sirve, no digo, pero cuando uno se mete más adentro de la parábola, va a encontrar muchas veces parábolas de difícil comprensión. Y es dable esperar que muchos de sus discípulos tampoco fueran capaces de entenderlas plenamente. Bueno, aquí la idea es la misma. Hay conceptos que, si no son explicados, lo más probable es que quedarían o en la confusión o en la penumbra. Vamos a revisar estos dos ejemplos que nos van a ayudar mucho. El primero es un texto que en Juan, esto ya lo hemos visto, lo hemos usado para varios propósitos, está al principio del Evangelio, prácticamente en el inicio de la vida pública de Jesús, después de las bodas de Caná, que es la purificación del templo. Esto en los sinópticos no ocurre al principio, sino está bastante más al final, está cuando Jesús llega a Jerusalén en la última semana. Acá está al principio, pero el concepto es muy similar. Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. ¿Dónde está hablando Jesús? En el templo de Jerusalén. ¿Ya? ¿Qué es lo evidente? ¿Qué es lo que entendería cualquiera? Bueno, se refiere a este templo, al templo que se reconstruyó a la vuelta del destierro, el llamado Segundo Templo. ¿Se acuerdan que primero teníamos el primer templo, el templo de Salomón, destruido por los babilonios, el destierro, retorno del destierro de Babilonia, y se reconstruye un templo bastante más modesto, con muchas dificultades. De hecho, demoró, lo dice el mismo texto, demoró 46 años. Entonces, ¿cuál es la obvia acá que sus interlocutores debieran entender? Bueno, este tipo se está refiriendo a este templo, que nuestros antepasados hace ya varios siglos demoraron 46 años en reconstruir. Entonces, sin la aclaración de Jesús, esto queda, pero bueno, ¿qué quiso decir, po? ¿Ya? ¿De qué está hablando este tipo? Fue una
no sé, por una salida de madre, ¿qué quiso decir? Pero el mismo Evangelio se encarga de aclararlo, pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, no de inmediato, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. Es decir, después de la resurrección se hace luz sobre el texto, ¿ya? Los discípulos recuerdan esto que ha sucedido ya con alguna anticipación y entienden plenamente lo que quiso decir. Entonces, se fijan, sin este doble sentido, este texto se prestaría para cualquier interpretación. Con el doble sentido aclarado, bueno, queda absolutamente claro que Jesús se refería a su cuerpo y queda más claro algo aún más profundo. ¿Quién es el verdadero templo? No son las piedras que reconstruyeron los antepasados, ¿ya? Con todo respeto, todo cariño por el templo, por algo se indigna por su profanación, pero el verdadero templo es Él. Tenemos un nuevo templo, ¿ya? Por eso, cuando es destruido el primer templo, en el destierro de Babilonia, los profetas, especialmente el Isaías II, hace una reflexión que en realidad el templo no es lo importante, como no era importante el rey, como no era importante Jerusalén mismo. Eso no era lo absoluto era Dios. Y Dios sigue con ello, aunque no haya rey, aunque no haya templo, aunque no haya Jerusalén, aunque no haya nada, aunque no haya tierra. Dios sigue con ello. Bueno, es la misma idea. Este templo, en pocos años más, no quedará piedra sobre piedra. Será destruido el año 70, lo vimos en la primera clase. Quedó lo que hoy día conocemos como el Muro de los Lamentos. Y el tercer templo no se pudo reconstruir nunca hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es nuestro verdadero templo? Bueno, Jesús. Y el texto lo afirma con toda claridad. El segundo ejemplo que tengo es el capítulo 3, el diálogo con Nicodemo. También aquí claramente se nos plantea una confusión, ¿no es cierto? Jesús le responde a Nicodemo: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Hasta ahí razonable la respuesta de Nicodemo. Oye, hay que nacer de nuevo. Oye, hasta donde yo sé, uno nace una vez nomás, po. No hay un proceso por el cual uno pueda, como dice el buen Nicodemo, ¿no es cierto?, siendo ya viejo, entrar por segunda vez en el seno de nuestra madre y volver a nacer. Nuevamente, viene la aclaración. Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. ¿Se fijan? Nuevamente, el nacimiento en el espíritu, el bautismo. Sin este doble sentido, también nos quedaría un texto raro. Oye, Jesús nos está pidiendo renacer. ¿A qué se referirá? Entonces, la aclaración, este segundo sentido, aclara perfectamente el primero y le da una integridad total al texto completo. Estoy recordando otro ejemplo en el discurso eucarístico también, cuando dice: es mi cuerpo que doy a comer, es mi sangre que doy a beber. Nuevamente, y después
bueno, surge la confusión, este tipo quiere que nos comamos su cuerpo, que nos bebamos su sangre, ¿ya? Y después surge la claridad del discurso eucarístico. ¿Se dan cuenta la importancia del recurso para aclarar temas que son importantes? Otro recurso también bien usado, este es un recurso simpático, ¿no es cierto?, que es la ironía. Jesús, fíjense que lo que rescata esto es un cierto también sentido del humor de Jesús. La ironía bien usada, la ironía fina, la ironía bien intencionada, es un recurso inteligente, ¿ah? No es la ironía agresiva o la ironía, eh, qué sé yo, que agrede, ¿no? Pero hay ciertas expresiones, ¿no es cierto?, que son irónicas, son derechamente irónicas. Eh, y básicamente también el objetivo acá es dejar en evidencia ciertas incredulidades, ciertas ignorancias, ¿ya?, que para el lector cristiano, para nosotros que estamos leyendo después, se nos transforman en auténticas confesiones de fe. Entonces, para el creyente, estas ironías van a pasar a ser verdaderos testimonios de fe, lo que para el incrédulo es un gran obstáculo. Bueno, nuevamente aquí tenemos algunos ejemplos que nos van a permitir ilustrar de buena manera. Juan 2:20, nuevamente en la purificación del templo. También hay ironía. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Claro que sí, pues. Claro que sí. El problema es que tú no estás entendiendo cuál es el verdadero templo. Por supuesto que lo va a levantar en 3 días. Más aún, lo levantó en 3 días. Tiempo después nos vamos a dar cuenta que efectivamente lo levantó en 3 días. Lo crucificaron, lo mataron y en 3 días este templo estaba completamente reconstruido. El Jesús glorioso, ¿no es cierto? Juan 4:12, diálogo con la samaritana. Vayan familiarizándose cuando yo menciono los capítulos. A veces digo, capítulo 2 está la purificación del templo, capítulo 3 el diálogo con Nicodemo, capítulo 4 el diálogo con la samaritana. Vayan, traten de ir recordando eso, porque al final uno tiene que ser capaz de ubicar prácticamente qué sucede en los 20 capítulos del Evangelio. Bueno, aquí tenemos el diálogo con la samaritana sucede en lo que se denomina el pozo de Jacob, un pozo que está referenciado en el Génesis, en el Antiguo Testamento, en la historia del patriarca Jacob. ¿Él es acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Claro que sí, pues. Mucho más grande que vuestro padre Jacob, porque el agua que él les dio a beber era para calmar la sed. Para eso sirvió, po, para que sus hijos, ya, sus ganados, sus animales calmaran la sed. Aquí hay otro tipo de agua, ¿ya? El agua, el que beba de esta agua tendrá vida eterna. Estamos hablando de otra cosa, totalmente distinto. Entonces, por supuesto que es más grande que Jacob. Juan 9:40, aquí está narrado un milagro que es bien importante, porque va más allá del milagro, el relato, que es la curación del ciego de nacimiento. Aquí hay todo un proceso por el cual los judíos tratan de que el ciego reniegue de lo que ha sucedido.
lo presionan a los padres, y finalmente no pueden. Y ya en el final de la discusión, los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? O sea, como diciendo, ¿pero qué se creen? ¿Que nosotros los fariseos somos ciegos? Claro que sí, po, son ciegos. Ven con los ojos, pero en realidad no ven nada, ¿ya? Efectivamente son ciegos, porque no ven lo que hay detrás de esto. Lo que hay detrás de esto es mucho más que lo que ustedes son capaces de ver. ¿Se fijan? Ironía bien usada, pero para aclarar también, para convertir lo que parece un obstáculo, convertirlo en un testimonio creyente. Otro recurso utilizado, las controversias con judíos. A ver, yo les mencioné también en alguna clase anterior que la etapa que estamos viviendo, la etapa histórica que estamos viviendo en lo que es el contexto temporal de este evangelio, es lo que se denomina la separación de la sinagoga, que es un proceso mutuo por el cual los judíos, especialmente después de lo que sucede el año 70, con la destrucción, la catástrofe enorme de la destrucción de Jerusalén, como que se vuelven hacia adentro y empiezan a decir, bueno, parece que estos señores cristianos son una secta con la que finalmente no tenemos relación. Bajen un poquito. Con la que no tenemos relación. Y en el cristianismo también empieza un movimiento que dice, pucha, estos señores niegan lo más importante de nuestra fe, que es la revelación en Jesucristo. Entonces, este evangelio en ese proceso avanza significativamente de manera explícita, ¿ya? Aquí hay conflicto con los judíos, conflictos teológicos. Y normalmente estas discusiones están colocadas en Jerusalén, ahí hay un sentido teológico importante, y normalmente también en el contexto de una fiesta judía, que puede ser la Pascua, qué sé yo, la fiesta de las tiendas, Yanucá, Pentecostés. Y aquí se abordan, en el fondo, las controversias que finalmente van a terminar separando al cristianismo del judaísmo. O sea, los temas en discusión son temas de fondo, son temas que efectivamente van a llevar a que a poco andar el judaísmo y el cristianismo separen aguas de manera definitiva, aunque conserven este tronco común tan importante en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles son los temas? El templo, lo vimos recién. El sábado, está muy presente, ¿no es cierto? Las curaciones de Jesús en día sábado. La legitimidad del testimonio de Jesús. ¿Con qué legitimidad hablas tú? Danos una señal primero. ¿Por qué te tenemos que creer a ti? La comparación entre Moisés y Jesús. La escritura, la ley, el valor de la ley, la circuncisión, un tema que demorará en resolverse. ¿Es necesario ser circuncidado para poder ser cristiano? El origen del Mesías, la filiación de Abraham, ¿ya? Texto en que eres tú, o sea, tienes 30, 40 años y dices que conociste a Abraham. La filiación de Dios, el mesianismo de Jesús, tema capital, ¿no es cierto? Reconocer que estamos en presencia del Mesías. Y finalmente la propia filiación divina de Jesús. Como ven, no son temas, no son anécdotas, no son temas accesorios, son los grandes temas que terminan separando al cristianismo
de la sinagoga, al cristianismo del judaísmo. Y la controversia, Jesús siempre la culmina con una toma de posición clara y lapidaria. O sea, no deja la pelota dando bote, ¿ya? Su cuerpo es el templo. Él está sobre el sábado. Por supuesto que puede curar en sábado, porque Dios puede hacer el bien los 7 días de la semana, ¿ya? El sábado no está sobre, no está sobre el hombre. Sobre él escribió Moisés. O sea, si quieren conocer la relación entre Jesús y Moisés, Moisés habló de Jesús. La escritura toda da testimonio en favor de Jesús. ¿De dónde viene él? ¿Quién lo envió? Procede de Dios. Es anterior a Abraham. Pero ¿cómo va a ser anterior a nuestro padre Abraham? ¿Se fijan? O sea, no solo se plantea la controversia, sino que la controversia se resuelve en términos cristianos. Bueno, y un último recurso narrativo que vamos a estudiar hoy, con esto vamos a terminar, nos quedan aún un ratito, es el tema de la redacción. La manera como está redactado el Evangelio es muy personal, ¿ya? Por algo también se diferencia tan a primera vista de los sinópticos. Cuando uno dice, oye, yo no necesito hacer un análisis profundo teológico para darme cuenta que este evangelio es distinto. Me basta con leer el capítulo 1 y ya voy a decir, oye, esto es totalmente distinto. Por supuesto, ¿ya? Porque hay una redacción distinta. Juan utiliza mucho un modo de narrar tipo circular. Esto es partir de una afirmación global e ir y la va desmembrando en otros elementos complementarios, hasta que aparentemente se pierde de vista la idea básica primera, que después va a volver a reaparecer. Por ejemplo, a ver, se me ocurre acá el texto del buen pastor. Yo soy el buen pastor. Ahí está la idea primaria. Yo soy el buen pastor. Y después empieza. Bueno, soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor es el que cuida las ovejas, el que conoce a sus ovejas. Las ovejas lo conocen a él. Es la puerta de entrada. El ladrón entra de otra manera. El buen pastor entra por la puerta, ¿ya? Y finalmente es el que da la vida por sus ovejas. ¿Se fijan? Empieza y después retoma la idea. Bueno, este que acabo de describir, que dije, yo soy el buen pastor. Después lo describo circularmente. Bueno, al final lo retoma. Yo soy el buen pastor. Po. Yo soy ese que acabo de describir. ¿Se fijan? Esa manera de argumentar la vamos a ver muy a menudo, muy a menudo. Plantear un tema, describirlo en detalle y después retomarlo, incluso cuando ya no lo esperábamos. Otro elemento que también usa mucho Juan es estas argumentaciones dualistas, ¿ya? La luz y las tinieblas. Ahí tengo los textos bíblicos. La verdad es que no me da el tiempo para entrar a leer eso, pero lo pueden revisar, ¿ya? Una manera de entender a Jesús es como la luz, ¿ya? La luz. Yo soy la luz del mundo. Y otra manera también de entenderlo es a partir de su opuesto, de las tinieblas, ¿ya? Los que están en tinieblas no van a reconocer a Jesús. No lo van a reconocer. Los dos conceptos opuestos. La verdad y la mentira. Jesús es
esencialmente la verdad. El príncipe del mundo, el demonio, es la mentira. El binomio vida-muerte. El que cree en Jesús tendrá vida, vida en abundancia, vida eterna. El que no cree, ¿qué tendrá? Muerte. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Pueden llegar arriba, pero no son de arriba, son de abajo. El binomio libertad-esclavitud, muy desarrollado. La verdad es lo que los hará libres. La mentira los hará esclavos. Y bueno, y en este contexto también está el uso de palabras claves que se van repitiendo, que se van como machacando. Luz, mundo, testimonio, conocer, amor, permanecer. Permanezcan en mí como yo permanezco en mi Padre. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre permanece en mí. ¿Se fijan? Bueno, en general, con esto vamos a terminar, la redacción de Juan difiere de los sinópticos. Los sinópticos, los discursos, están más bien en forma de parábolas, de controversia, de frases breves, de textos muy categóricos, pero muy concretos, centrados en el reino de Dios. Eso lo veíamos en la clase pasada. El gran tema de los sinópticos es el reino. Jesús ha venido a predicar, a anunciar, a mostrar el reino de Dios, el reinado de Dios. Acá cambia eso y la prioridad, en un diálogo que a veces es largo, pero muy cuidado, ¿ya? Tiende a la identificación de Dios con quien habla, con Jesucristo. Entonces, los interlocutores van siendo conducidos, Nicodemo, la samaritana, Marta y María, todos los interlocutores que va teniendo Jesús, la mujer adúltera, ¿ya? Van siendo conducidos, ¿ya? A través a veces de malentendidos, como veíamos, de nuevas develaciones, hasta, ¿ya?, que aceptemos la persona de Jesús en su revelación plena, ¿ya?, que es el solemne yo soy, ¿ya? Este es un tema muy importante. Me voy a detener un ser si tengo tiempo, porque en este tema es bueno detenerse. Sí, tengo. ¿A qué se refiere este yo soy? Nosotros vamos a encontrar que este evangelio está lleno de yo soy algo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está lleno el evangelio en que Jesús, ¿ya?, utiliza quién es Él, ¿ya?, pero nos dice quién es. Pero también en el evangelio hay textos en que Jesús simplemente dice yo soy. No le pone ningún apelativo adicional, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo encontramos en el capítulo 8, versículo en el 24, en el 27, en el 58. Yo soy. ¿De dónde viene esto? ¿Ya? Esto viene de una revelación muy importante del Antiguo Testamento, libro del Éxodo, Éxodo 3:14, la revelación del nombre de Dios. Moisés le pregunta a Dios, oye, me mandas a liberar a mis hermanos, ¿y qué les voy a decir? ¿De parte de quién voy? ¿Quién me envía? Y el Señor ahí le dice el famoso tetragrama divino, estas 4 letras que identifican el nombre de Dios y que
en la traducción más aceptada llegamos a yo soy el que soy. ¿Ah? Yo soy. No me preguntes el nombre, no te voy a decir que me llamo Juan, Pedro, Pablo. Yo soy, ¿ya? Yo soy el que soy. Y le dice, diles que yo soy, me ha enviado a vosotros. Con eso es suficiente. ¿Ah? Yo soy el que va a estar con ustedes. Yo soy. ¿Mm? Éxodo 3:14. Bueno, esta revelación, ¿no es cierto?, del nombre de Dios, que es mucho más que un nombre. En la cultura judía el nombre es revelar la esencia de lo que uno es, no simplemente un apelativo que sirve para identificarnos. Este yo soy lo retoma este evangelio con una fuerza enorme. ¿Ah? No solo soy el pan vivo, la vid verdadera, toda la lista que les leí, que es más amplia. Simplemente yo soy el mismo Dios que se reveló en Éxodo 3:14, yo soy. ¿Mm? Y de eso se trata este evangelio. ¿Mm? Se trata de revelar, ¿no es cierto?, lo más profundo de la identidad de Jesús. ¿Y cuál es lo más profundo? Que Él es. ¿Ah? Yo soy el mismo Dios. Bueno, en resumen, tenemos aquí, tanto a nivel de lenguaje, de estilo, de recursos narrativos, ¿ya? Tenemos el encanto de una obra madurada, o sea, aquí uno nota, este evangelio está bien escrito, ¿ah? Está reflexionado, está meditado. Y si lo realmente lo sé leer bien, ¿ya? Voy a descubrir en él lo que algunos autores llaman una monotonía grandiosa. ¿Mm? Es cierto que hay elementos que tienden a repetirse, que tienden como veíamos en los ejemplos que les puse, pero en el fondo lo que van haciendo todos esos elementos finalmente es revelar algo grandioso que siempre se va acercando al centro. O sea, el Evangelio nunca se desvía para otros lados, se va acercando siempre al centro. ¿Y quién es el centro? Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace con fe, ¿ya? Y lo hace con reverencia. ¿Mm? Eso es lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en este Evangelio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. José ¿Están María, ahí te puedo hacer todavía? una consulta. José Hágala María, nomás. Sí, hágala. oye, a ver, que siempre tengo, no discusiones ni nada, pero conversaciones con una niña que es judía. Y ella una vez, me acuerdo que me dio una charla completa de todas las cosas que se parecían entre las fiestas de Jesús y las fiestas del Evangelio, digamos, y las fiestas del Antiguo Testamento. Entonces me dijo, esto corresponde a esto corresponde a lo otro, y que es un gran profeta y toda la cosa, pero nada más. Entonces, esto que tú acabas de decir ahora de San Juan, todo esto de lo que dice San Juan, o sea, uno podría basarse en eso como para decir, aquí está, o sea, como la explicación, pero ahora ellos creen tampoco mucho en los evangelios, pues entonces, ¿cómo se puede hacer? Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos que partir de algo que es la herencia común. Nosotros compartimos con nuestros hermanos judíos una revelación de Dios. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, es revelación de Dios. Y compartimos 39 libros con ellos. Y por supuesto que en el desarrollo de la fe cristiana, esa es una herencia fundamental. O sea, Jesús lo dice con toda claridad, no he venido a cambiar ni una coma de la ley, ¿ya? Cuando resume el mandamiento del amor, dice, bueno, la ley y los profetas son eso, ¿ya? En ello, en el mandamiento del amor está contenida toda la ley y los profetas.
Y eso aplica también a elementos, por ejemplo, las festividades, por supuesto que sí, po. Jesús celebraba la Pascua judía, Jesús celebraba la fiesta de las tiendas. Nosotros perfectamente podemos, no lo celebramos de manera litúrgica, pero nosotros podemos decir adherir al Yom Kippur judío, un día del perdón, por supuesto. O sea, no hay contradicción entre adherir a nuestra herencia judía, ¿ya?, en el mundo cristiano. Por eso, en la primera iglesia hubo herejes, Marción principalmente, que trataron de eliminar el Antiguo Testamento, ¿ya? Y la iglesia no lo aceptó, no lo aceptó. Dijo, pero ¿cómo se te ocurre, Marción? El Antiguo Testamento es parte de nuestra herencia. Ahora, ¿dónde se bifurcan los caminos? En Jesucristo. Por eso este evangelio es tan importante, porque este evangelio, su prioridad, su primera palabra es, ¿no es cierto?, Jesucristo es divino, Jesucristo es la divinidad que se ha hecho hombre por nosotros, por nuestra salvación. Y ahí se bifurcan los caminos. Ahora, se bifurcan en un hecho trascendental. Uno puede decir, oye, ¿compartimos con ellos muchas cosas? Por supuesto que sí. Y es legítimo, no es una cosa que haya que esconder. Pentecostés es una fiesta judía que la vamos a celebrar el domingo. Pentecostés era una fiesta de las cosechas, ¿ya? Ahora, obviamente, la tradición cristiana cambia el sentido de Pentecostés, porque en Pentecostés sucede un evento trascendental en relación a la venida del Espíritu Santo, en relación a nuestra iglesia. Pero no hay ningún problema en reconocer que Pentecostés es una fiesta judía. Nosotros no tenemos, pero de ninguna manera, que renegar de nuestra herencia judía, por ningún motivo. Estaríamos renegando de Dios mismo. Ahora, esa herencia, el cristianismo la transforma en un tesoro universal, un tesoro que está destinado a todos, no solo al pueblo judío. Y el que lo planifica, el que realmente le da todo su sentido, es Jesucristo. Si yo me ubico fuera de eso, bueno, estoy fuera. Por eso existe el judaísmo y el cristianismo, pero no es no es un tema, no es un tema complicado, es un tema, efectivamente, nosotros hemos conservado tradiciones judías y podemos mirar con tranquilidad y con respeto cosas que están en la tradición judía y que en la tradición cristiana o se han ido perdiendo o tienen una importancia menor, pero no hay problema en ello. Pero como argumento para que crean en Jesús, eso es lo que me pasa. Bueno, ahora me decía, ahora es una hora mesiánica. Mira, te voy a contar una anécdota. Me voy a alargar un poquito, los que tengan tiempo, escúchenla. Sí. Yo una vez fui a un encuentro de múltiples religiones, que se hacen muy a menudo. Un rabino, un clérigo musulmán y un sacerdote católico. ¿Ya? Esto se hizo en la Universidad Católica. Y el rabino judío, no me acuerdo su nombre, un hombre joven, muy bien versado, habló muy bien de Jesús, muy bien. ¿Ya? Se expresó en términos muy positivos de Jesús. Entonces, al final del encuentro, yo le pregunté, con un poquito de mala intención, lo reconozco, que si él hubiera vivido en tiempos de Jesús, si él hubiera reconocido a Jesús como el Mesías. La pregunta era un poquito malévola, ¿no es cierto? O sea, si usted, rabino, ya que habló tan bonito de Jesús, si usted hubiera vivido en el siglo I y hubiera visto a Jesús, ¿usted habría sido cristiano? Y él me miró, lo pensó así un tiempito y me dijo, mire, si yo fuera usted, yo sería cristiano. Y si usted fuera yo, usted sería judío. Gran respuesta. Gran respuesta. ¿Qué me dijo? Bueno,
Yo nací en un hogar judío, mis padres son judíos, me educaron judío, ¿ya? Creo en la revelación de Dios judía. ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere que ande avergonzado por el mundo? Soy judío. Y a usted, mi amigo, nació en un hogar católico, su mamá era católica, lo bautizó, le enseñó la fe en Cristo, le enseñó cantos católicos, lo puso en un colegio católico. ¿Qué va a ser usted? Católico. ¿Qué les quiero decir? O sea, en estos temas no hay una solución óptima, es decir, No. es la fe, es comprender los caminos de Dios, ¿ya? Pero por eso digo, son discusiones que uno puede decir, mira, yo te puedo dar mi testimonio de fe como cristiano y como católico. Y él te va a responder, bueno, yo te voy a dar mi testimonio como judío. Por eso, yo creo que en esas situaciones uno al final lo que tiene que hacer es mostrar su propio testimonio, como cristiano, como católico. Eso convence, a veces, sí, para muchas personas, claro que las convence y las convierte, ¿ya? Edith Stein era judía y terminó siendo una santa católica martirizada, ¿ya? Y casos al revés, bueno, habrá también por ahí. Entonces, yo creo que esas conversaciones hay que plantearlas en términos también de un respeto mutuo y de decir, mira, lo mío es maravilloso y me gustaría que tú lo tuvieras. Y lo más probable es que ella te diga, bueno, lo mío también, po, y también me gustaría que tú lo tuvieras. José María. ¿Tenemos mucho en común? Sí, pues mucho en común. Y eso es valioso. Sí, Alejandro. Oye, subiéndome por el chorro con la Rosita, oye, a ver, no sé si es la tradición, ya, pero hasta donde yo conozco, Lucas era judío, a raíz del uso del lenguaje. Entiendo O sea, que Lucas, todos eran judíos. perdón, entiendo que Lucas era griego, y más aún era un griego culto, como que era médico, ¿o no? ¿O es mito? No estamos seguros sobre la identidad plena de Lucas. Es una posibilidad lo que tú mencionas, pero también hay muchas pistas que hablan de un personaje proveniente del judaísmo. A ver, pero si no vayamos... Jesús, ¿qué era Jesús? Judío. Judío. Sí, claro. Judío. Ya lo dice el Evangelio de Lucas cuando va judío devoto. Devoto. O sea, Jesús iba a la sinagoga el sábado. Jesús leía la Sagrada Escritura judía. Jesús rezaba el Shemá. Jesús era judío. La Virgen María, judía. Judía, ¿ya? O sea, nuestra herencia judía no hay que discutirla, no hay que cuestionarla, es un tesoro que tenemos, ¿ya? Sí. Nuestro padre en la fe, Abraham. Oye, los 12 mandamientos dados por Dios ¿a quién? A Moisés. Eso. Ahora, ¿qué sucede desde la dimensión cristiana? Que hay un acontecimiento, ¿ya? Esa revelación que nosotros la entendemos como preparatoria, llega a su culminación, a su plenitud en Jesús de Nazaret. Y ahí tenemos la roca de nuestra fe, la roca que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra angular, como dice el Salmo. Oye, No. Él tiene levantada la mano, perdona. José María, me quedé pensando, porque no sé, por ignorancia, ¿qué significan las fiestas de las tiendas? Buena pregunta. La fiesta de las tiendas recordaba, recordaba la travesía del desierto. ¿Ya? Porque durante 40 años que dura la travesía del desierto, el pueblo durmió en tiendas. Entiendo. Y Dios
y Dios durmió, no durmió, Dios no duerme, pero Dios iba con ellos en una tienda. En una tienda. Y las conversaciones de Moisés con Dios se producían en la llamada tienda del encuentro. Entonces esa fiesta recuerda eso. Ya. ¿Podemos nosotros celebrar eso? Por supuesto que sí. ¿Ya? Si el pueblo que peregrinó esos 40 años por el desierto es nuestro antecesor. Ahora, ¿qué pasa a nivel de festividades? El año tiene 365 días, ¿ya? Entonces, obviamente la organización litúrgica cristiana, bueno, tuvo que privilegiar lo que a partir de fiestas judías después se transforman en fiestas plenamente cristianas, como la Semana Santa. Pero la Semana Santa tiene implícita la Pascua judía. ¿Se fijan? Pentecostés es una evolución de la fiesta de las cosechas de judía. Entonces, algunas quedaron más presentes, otras simplemente no se han conservado como celebraciones nuestras. Yom Kippur, el Día del Perdón, que es una fiesta, como digo, absolutamente asumible. ¿Cómo no? Bueno, es superado un poco por esta definición de Jesús de que no hay un día en especial del perdón, sino todos los días son del perdón. Pero es una fiesta asumible. ¿Cómo los cristianos no vamos a perdonar? No vamos la fiesta de la expiación. ¿Se fijan? Gracias, Entonces, José María, en relación al judaísmo, nosotros tenemos que tomarlo como lo que es, una herencia valiosísima, porque viene de Dios, ¿no? ¿Ya? Y entronca perfectamente con la revelación de Jesucristo. De hecho, ¿qué es para nosotros el Antiguo Testamento? Es la preparación de la revelación de Jesucristo. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos de Maús? ¿Qué les dice? ¿Ya? Les cuenta cómo las Escrituras hablaban de él. ¿Y cuáles son las Escrituras? El Antiguo Testamento. O sea, cómo en los patriarcas, en los profetas, qué sé yo, en todo el Antiguo Testamento se está anunciando a Jesús. Hablaban ya de mí. Déjenme, yo creo, detener la grabación, porque esta clase va a quedar muy larga.